Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a un capítulo número 10 de su programa de siempre, de La Pega, el podcast. En esta ocasión lo que vamos a hacer, como siempre, es hablar de la vida, de los emprendimientos y conocer experiencias. Pero partamos con lo básico. Felipe, ¿cómo te ha tratado la vida, tu familia, tus animales, tus perros, tus gatos? No, mira, ha sido una semana que está partiendo re bien, tuvimos feriado entre medio, así que la verdad Bienvenido que, sea. Dios mío, qué cosa más buena, weón. Así que la semana partió entretenida, harta reunión en la mañana, harto movimiento, así que bien, agradecido del tema. ¿Y tú cómo estuviste? Mira, bien, contento. Tuve un fin de semana de desconexión, que me relajé, lo pasé bien y viví experiencia y pude de algún modo dedicarme a mí. Muy bien. Pero ¿Estuvimos en la costa? sí, ¿De nuevo? estuve en la costa, sí, sí, sí. Déjale. Pero ahora tenemos que volver a la realidad y al mundo laboral y a conversar en este espacio. Exactamente. Es importante contarles que hoy tenemos a alguien que lleva más de una década participando, revolucionando cómo votan los sindicatos, los partidos políticos, empresas en Chile, entre otras organizaciones. ¿De quién estamos hablando? Estamos estimado? con el CEO de Votalatam, una plataforma de votación electrónica fundada ya hace más de 8 años y que está expandiéndose por Latinoamérica. Bienvenido, Maximiliano. Muchas gracias, ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Estoy bien también, aproveché a Control el fin de semana, me pude relajar Buenísimo. y estoy muy contento de estar acá, poder compartir con ustedes mi experiencia, apoyarlos en su podcast, así que feliz de compartir con Buenísimo. ustedes y darle. Maximiliano, como para romper el hielo, Correcto. en algo fácil, ¿qué es lo que hace Votalatam? Que me lo preguntan siempre. En serio. Sí, bueno, agilizamos todo lo que tenga que ver con los procesos de toma de decisiones colectivas a través de una plataforma web que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Es responsiva, muy amigable, muy fácil de usar. Nos enfocamos en nichos específicos de mercado y no sé si quieres que profundice al tiro o... No, será para romper el hielo un poco Ok. más tranquilo. Más rato te vamos a Se encuestar. ríe. Te hago una contrapregunta. Ya. Yo entiendo esa aplicación, Felipe también, y los que de alguna u otra manera estamos ligados al mundo tecnológico podemos comprenderlo. Perfecto. Pero tengo una amiga que sabe manejo tecnológico, pero no está tan ligada. Y me dice, explícame fácil, ¿qué crees que hace Votalatam? Ok. Es como un poco una doble labor, porque por un lado proveemos esta plataforma, que es una aplicación web o una página web, como quieran, como mejor lo entiendan, Claro. Sí, sí. pero es una aplicación técnicamente. Por un lado ofrecemos esta plataforma que está accesible a cualquier dispositivo conectado a internet, pero por otro lado, y una parte muy importante, es el acompañamiento y el trabajo en equipo que se realiza junto a nuestros clientes. Entonces, al juntar ambas cosas, obtenemos muy buenos resultados, porque hay una preparación previa importante, y ya con el equipo directivo, digamos, de la organización que nos esté contratando, para validar todo lo que tenga que ver con datos, con preguntas, con cuánto tiene que durar el proceso, y ya después, cuando es la votación en sí, el votante se encuentra con esta plataforma que funciona rápido, estable, amigable, y el resultado son que vamos cumpliendo un poco lo que es la misión de la empresa, que es cuidar y profundizar la democracia en Chile y en Latinoamérica, a través de la toma de decisiones representativas. Perfecto. Perfecto, Ujú. súper. Eh, Dale. Maximiliano, vamos un poquito a conversar sobre el origen de Votalatam. ¿En qué momento nace la idea de un sistema de votación electrónico? ¿Qué fue lo que a ti te motivó a crear este sistema? Bueno, yo de chiquito, digamos, siempre tuve esa beta de emprendedor, salía a vender cubos de helado o tarjetitas de Navidad o distintas cosas. Ya después, cuando fui creciendo, me hice profesional, trabajando apatronado, digamos, generalmente para instituciones financieras o bancas o grandes empresas, digamos. Siempre mantenía ese bichito ya está bueno mi trabajo, estoy ganando experiencia, pero yo igual quiero tener algo propio. Claro. Entonces, por ahí en unas vacaciones, por ejemplo, llevé a unos mochileros franceses, po, y me preguntaban, me dijeron, oye, aquí no existe el carpooling. ¿Qué es el carpooling? Cuando tú te pones de acuerdo con alguien y si esa persona hace un viaje regularmente,
te puede llevar y tú le pones plata para la benzina, po. ¿Ya? Entonces se comparten los viajes. Y yo, entonces fui y compré viajecompartido.cl o autocompartido.cl. Y fue como un primer éxito chiquito, entre comillas, aunque no prosperó el emprendimiento, pero ya fue como un primer acercamiento a crear algo que tuviera como, entre comillas, vida propia. Y bueno, fue uno de como 10, entre comillas, fracasos, porque no podéis considerar fracaso e intentarlo. No. Porque no Claro. alcancé el éxito de inmediato, pero Claro. en el proceso el aprendizaje es muy grande. Entonces sí, intentando uno y otro emprendimiento, investigando el mercado, atento a las novedades tecnológicas por todos lados, me di cuenta que en Chile estaba recién empezando el tema y había una legislación ¿Ya? que permitía el uso de la tecnología para hacer votaciones Votaciones. electrónicas. Y me di cuenta que había solamente un actor en el mercado. Perfecto. Entonces, bueno, de ahí nació un poco la idea y me puse a trabajar en el proyecto y ahí ya vienen varios años de anécdotas y historias, Claro, así son que 8 años, 8 años pero de camino. así empezó, o sea, como buscando nichos de mercado u oportunidades. Y en el caso de Botalatán no solamente era una oportunidad como para un éxito personal, sino que también apuntaba a tener un impacto en la sociedad, digamos, que está facilitar la toma de decisiones, que la voz de las personas realmente se exprese y entonces me sedujo mucho la idea y ahora estaba recién empezando esto en Chile. Entonces Claro. había que darle una oportunidad. Aparte el nicho igual es bastante amplio porque al fin y al cabo ustedes están orientados mucho a lo que es, bueno, temas de sindicato, empresa y demás, Sí. pero no se pueden limitar a eso. Yo creo que también está una apertura, ¿cachai? Con el tema de los colegios de repente, Total. que son Los condominios, con los los propietarios. condominios, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Para hacer votaciones de una manera no presencial, por así decirlo, que esa es la facilidad. O sea, Sí. da lo mismo donde tú estés, Correcto. puedes emitir tu opinión y hay un respaldo detrás, porque tengo entendido, vamos a hablarlo más adelante, ¿ya? Ujú, Pero para que vayan armando un poquito el puzzle, ujú. los chiquillos tienen un fuerte registro, ¿cachai? Y comprobación de datos. Entonces, Ujú. tienen temas biométricos, tienen temas con el router. Entonces, hay varias capas de seguridad, ¿cachai? Que te da la facilidad de tú poder estar en cualquier lado y validarte. Entonces, eso es Correcto. como súper entretenido. Sí, y a su vez también que en simple la gente puede votar, pero el sistema claramente tiene su complejidad en cuanto a su construcción. Sí. Y en ese sentido, Max, a ver, ya tú contaste que trabajaste inicialmente para mundos, para instituciones financieras, Sí. en donde fuiste de humo dando tus primeros pasos. Y después dijiste, no, quiero tener algo propio. Ujú. ¿Cómo lo recibió el mercado? ¿Hubo confianza en el producto o sentiste que hubo que dar un modo, Ujú. ir planteando, educando a la gente, oye, está esta alternativa, ocúpenla? Ujú. Fue un proceso. El inicio fue, y algo que no le había comentado antes, que estas plataformas deben ser autorizadas por la Dirección del Trabajo para funcionar. Ya. ¿Ya? Entonces, a mí me costó mucho, no sé cuánto le habrá costado a los primeros que habían logrado esta autorización, pero yo me demoré unos 2 años entre desarrollar el sistema, presentar el proyecto, que me lo aprobaran. Una vez que esto ya estaba aprobado y disponible, Ujú. la verdad es que me fue a presentar con la jefa de la Inspección del Trabajo Moneda y cuando le conté mi proyecto, como que detuvo a chiquillos, como que detuvo la imprenta, llamó a sus trabajadores, digamos, y me presentó con ellos y me dijo, mire, aquí está Maximiliana que viene a poner un poco de equilibrio en el mercado de la protección electrónica porque si bien la tecnología estaba disponible, estaba siendo muy privativa porque era muy cara. Ya. Era muy cara. Y el enfoque de esto, como les decía, es algo que tiene que cuidar y profundizar la democracia y eso no puede ser caro. Claro. Entonces tuvimos una muy buena Recepción. recepción de parte de la de la Dirección del Trabajo, la otra parte como oficialista, digamos, del gobierno, del Estado. Pero por otro lado, las empresas, las organizaciones que eran nuestro nicho de mercado, en general no había una educación respecto a en qué consistía el proceso, si era válido o no era válido. Ujú. Pero después de los primeros que como se la jugaron, se Claro. tomaron el riesgo, ya después fue mucho más fluido porque había una buena experiencia al Buena respecto, recepción. o sea, no fue fácil, Claro. pero cuando ya lo echamos a andar, ya empezó a fluir. Empezó a fluir. Oye, en base a eso,
¿Qué problema específico viste en las primeras votaciones tradicionales que dijiste esto tiene que cambiar? Ujú, ujú. Bueno, era infinitamente ineficiente. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, si tiene un sindicato de camioneros y esos camiones están transitando a lo largo de todo Chile y tienen que elegir una directiva, imagínate lo que sería que todos esos camiones se detengan, esos choferes Claro. se vayan a algún lugar, es una pérdida de De tiempo, de dinero, y es como ineficiente y contraproducente. Entonces ahí estaba la oportunidad. Ahí estaba como el tema de plusvalía. ¿Luis Felipe? Ujú. Correcto. En este sentido, claramente todo emprendimiento tiene su éxito, su consolidación, Ujú. pero sus momentos críticos. ¿Tuviste algún momento que dijiste esto no va a resultar durante los primeros años? Sí, sí, esos 2 años que te decía y algunos posteriores fueron bien difíciles en cuanto a... Yo soy analista, programador de sistemas, después saqué ingeniería, digamos. No soy abogado, no Claro. soy... Entonces, el tema de... Al principio partí con socios y ahí Pero como complejo. fue complejo, fue muy complejo. Pasaron muchas cosas que uno no vale La pena mencionar. no, Sí, se se entiende. entiende. Pero uno tiene que seguir adelante, po. Entonces, como la vida nomás, porque te da golpes fuertes y no hay de otra, hay que seguir, levantarse y seguir adelante, po. Que pararse. Entonces, momentos muy difíciles de todo tipo, internos, también externos, entre medio pandemia y cosas, pero en ese caso el tema de la pandemia fue como un impulso, Fue un para- impulso ¡boom! para ustedes, Un claro. boom, sí, po. Pero, bueno, también tratar con la gente a veces, por ejemplo, los ministros de fe, ellos tienen su forma de ser, hay que saber llevarlo. En base a eso te quería hacer una Ujú. consulta. Hace 8 años el ecosistema era totalmente distinto a lo que es hoy día, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué fue lo más complejo tecnológicamente y legalmente para validar el modelo? ¿Tuviste muchas trabas? Sí, ¿Fue sí, sí. complejo? Sí, por ejemplo, una de las exigencias que tienen la autorización es que haya una verificación hacia registro civil. O sea, tú tienes que pedirle al votante su root y número de serie. Validación al fin y Una al cabo. validación contra el registro civil. Entonces, el registro civil no tiene una API que uno pueda conectarse. Entonces, todo esto tiene que ser a ¿O través no tenía de... en ese entonces? No tenía, o sea, tenían contratos con unas pocas empresas. Ya. Cosas así que son Tema- temas complicados de nuestra realidad, pero así es. Entonces, No te preocupes que Luis Felipe aquí le pega palo a municipalidad, le pega palo a cuánta cosa gubernamental tal pueblo. sí, no sé. Pero que hay que hablar Hay que con la hablar verdad, así po. con- Entonces, bueno, fue difícil ahí porque se notaba que había algo muy... Había carencia muy- tecnológica. No, y muy arreglado, porque eran muy pocas las empresas que tenían esa autorización. Yo solicité poder conectarme con ellos, siempre fue un no. Siempre tenía que ser a través de pagarle a un intermediario. Ya. Entonces ahí el tema de la conexión al registro civil primero fue un tema, pero finalmente hubo que pagar nomás, pues. Claro. Ya hasta el día de hoy. Yo he ido a la oficina de ellos, me he presentado con jefas, les he explicado la situación y nunca he podido... No hay una lograr, pasada directa no al hay fin y al una cabo, pasada. hay un bloqueo ahí de parte de ellos. Otro momento difícil fue que nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido pioneros en cuanto a implementar y poner en juego tecnología al servicio de este proceso. Claro. Entonces, por un lado ocupábamos biometría, vale, todo bien, pero algo que tenía muy buena recepción era la clave única, ¿ya? Entonces, en un momento una abogada de registro civil nos llamó para decir, ¿sabes qué? Aquí nadie más va a poder usar clave única y no nomás, pues. Y nosotros ya, pues, cooperamos con ese método de autenticación, pero fue un impacto súper grande, porque O sea, la gente... hubo una traba de parte del gobierno, por así Sí. decirlo, para poder seguir ocupando clave única. Y además, ¿cachai? A ese primer actor, el monopolio, que hasta el día de hoy Sí. tiene unos precios grandes, qué sé yo, solamente a ellos les permitieron Ocupar continuar el tema. ocuparlo. E incluso levantaron una empresa que revendía la clave única. Entonces, con la cuestión, lo único que uno pide es competir en igualdad de condiciones. Claro. Po. Y más encima, más si tú soy un emprendedor. No, y estáis de dando al bajo, fin y al cabo un servicio social, un porque servicio social, con precios competitivos, justos, asequibles, y luchando contra todas estas trabas, por una tras otra, que son cuestiones administrativas y que un poco frustran, porque lo único que uno quiere es competir en igualdad de condiciones, claro, no que beneficien al que ya está en una posición dominante Ujú. y uno que está tratando de equilibrar un poco a través del precio, digamos, Sí. pero con un servicio de excelencia. O sea, el precio nuestro es bajito, pero con
la calidad de servicio Alta. es alta, alta, así como te decía, te acompañamos, te educamos al cliente, además de la plataforma, y felizmente puedo decir que somos la única empresa en Chile que ha tenido cero objeciones en las votaciones en estos 8 años. Ya. Incluso Cervel nos ha felicitado, la primera vez que atendimos votaciones de partidos políticos, nos felicitaron por no salir en el diario con una mala noticia, digamos. Ya. ¿Ya? Como algún de voto, una cosa así. No, me refiero a que hubo una votación, una primera votación de la UDI bien polémica, porque se vino abajo, se filtró, falló la cuestión, trabajar con la competencia. Pero después, no, por suerte nos dieron la oportunidad a nosotros de rescatar estos proyectos ¿Ya? y salieron bien, po. O sea, tenemos la capacidad técnica, el equipo, la experiencia, el sistema para enfrentar estos desafíos grandes que son proyectos complejos a nivel personal, un poco más que técnico, también técnico, pero trabajar con grupos de personas del Sí, mundo es complejo. político, ¿cachai? Y hacerlo entender que el que sabe de votación electrónica es uno, No él. no ellos, y no estar contratando para poder guiarlo un poco. Llega un momento que tú tenés que pegar un golpe en la mesa y hay gente que a veces tiene poder, qué sé yo, Claro. hacerle entender que, bueno, yo estoy acá para poder sacar este proyecto O adelante. sea, no es como tú querías, es Escucha. como te lo digo yo, porque la regulación lo dice así. Claro, claro, siempre con apertura de mente, flexibilidad, Claro. mucha habilidad blanda, qué sé yo, pero finalmente tenéis que encaminarlos porque la empresa es la que está el prestigio de la empresa es la que está en juego. Claro. Nosotros no nos equivocamos, no cometemos errores. Entonces, para que eso sea así, hay que ser estricto, exigente y por ahí están Por ahí los está como el desafíos. secreto del tema. Sí. Max, ahora te quiero hablar un poco, o que nos cuentes, mejor dicho, sobre el impacto y las operaciones acá en el país. Ujú, En este sentido, primero, haciendo una revisión de la historia de Botalatam, ujú. vemos que a la larga esta empresa trabaja con sindicatos, partidos políticos, Ujú. con condominios, con colegios profesionales, Sí. con un sinfín de organizaciones. En este sentido, ¿cómo es el proceso de ir adecuándose a cada uno de estos mundos? Porque Ujú. claramente tú mencionabas que es muy distinto trabajar con un sindicato Sí. versus un partido político, perdón, o, Sí. o un condominio. Ujú. Y seguido de esa pregunta, tú mencionaste que también una de las motivaciones de la empresa es Ujú. generar un impacto social. Sí. Si te puedes referir a esos 2 puntos, por favor. Ok, bueno, el primero, por mi formación en informática, digamos, yo aplico una metodología de análisis primero, analizas cuál Claro. es la situación, después que tienes un análisis de la situación, diseñas una posible solución y después la implementas y también una vez que la implementaste tenés que probarla y los errores corregirlos. Claro. Entonces está todo este proceso de juntarse con el cliente, analizar los requerimientos, las necesidades de él. En base a esa necesidad uno diseña una solución, Claro. la plantea, la explica y después la implementa. Y eso. Y bueno, y después si algo falló en esa, Ujú. en una segunda oportunidad probablemente uno se tenga que hacer, o sea, tenés que aprender de tus errores. Porque Claro, en una obviamente, segunda- no podéis volver a repetir. Entonces, por un lado, la primera parte de la respuesta sería eso, como aplicando la metodología que es de Claro. mi formación de informática, en Bueno. cuanto al diseño de sistemas, Sí, sí. lo apliqué como al mundo de cómo atender a un cliente. ¿Cuál es la segunda parte? Te mencionabas la parte de la dimensión social. Ah, sí. Que Botalatam no es una empresa que solamente apunta a facturar, que Claro. es un objetivo Ujú. respetable de cada Claro, iniciativa. hay que sobrevivir. Porque es parte de sustentar también Sí, el tema, o sea, porque a diferencia de una organización social que tiene otro fin. Ujú. Pero en ese sentido, ¿cuál es el fin social? ¿Qué es lo que busca? Ujú. Tú harás algo de democratizar las Sí. votaciones. Sí, bueno, primero, como una convicción personal, es que la tecnología no tiene que complicar a la gente, al contrario, la tecnología debiese facilitar las cosas, Ujú. ¿ya? Entonces, a través de hacer un sistema que sea muy amigable, a un costo, un precio asequible, digamos, eh, estamos provocando su impacto de que nos pueden contratar organizaciones de volumen chiquitito, de volumen Claro. grande, nosotros nos adecuamos, trabajamos con ellos y finalmente les facilitamos mucho el proceso de esa toma de decisión. claro. Entonces salen más rápido, la gente siente que fue escuchado, digamos, Claro. y de esa manera
y también nosotros les vamos pidiendo el feedback, ¿ya? ¿Qué es lo que opinan del O sea, mientras se sistema? va ejecutando esta votación, Ujú. ustedes están en constante conversación con ellos para saber, oye, ¿cómo te parecen? Sí. Ustedes mandan informes cada cierto rato para que las Claro. personas sepan quiénes están votando, quiénes no, a Sí. lo mejor para apurar el proceso, etcétera, etcétera. Ujú. Oye, esa parte es bien entretenida dentro de lo que se va. Sí, porque se va generando una interacción en que me imagino que también Claro. suceden anécdotas. Ujú, ujú. ¿Te recuerdas de alguna que se pueda contar en vivo y en directo? Eh, Positiva, por harta, cierto. harta, porque hay decisiones, digamos, que se toman como que benefician a muchos, pero algunas veces hay como elecciones directivas o ese tipo Claro. de decisiones que, que hay gente que no quiere que las cosas cambien. Claro. Entonces le echan la culpa al sistema, le echan la culpa a todo. Entonces a veces tenéis gente con harto poder, digamos, y a veces poca educación. Entonces un poco hasta prepotente o maleducada derechamente. Entonces por ahí es constante que hayan anécdotas en donde alguna persona empieza a acusarte de algo que realmente no es, porque tú lo después vienes con los datos empíricos, El dato digamos, duro de la datos votación, duros, claro. y no, esto pasó, no es como usted lo está describiendo, esto pasó así. Entonces, y ahí finalmente esa gente queda como en evidencia de que hay como un interés político más allá de que se haga un proceso democrático. Lo que esa gente quiere es que nada cambie, o que se frustren, que no se haga la votación. Claro, al fin y al cabo, ¿Sí? tratar de boicotear por cualquier lado. Por cualquier lado. Igual es Felipe, complejo. sí, en ese sentido, una licencia. Hay un hito importante en la historia de Botalatam que tiene que ver, que ocurrió, si mal no recuerdo, en enero de este año, Ujú. que tiene que ver con la votación de Bópoli, que Ah, tiene sí. toda una historia. Eso es En bueno. cuanto a qué, Ujú. de acuerdo a lo que hemos podido investigar, Ujú. que lo hicieron con una empresa que ya descansa en paz, Ujú. y en ese proceso fue muy polémico, incluso se suspendió la votación, Sí. y después Botalatam llegó en auxilio. Cuéntanos un poco la experiencia, cómo fue eso, cuáles fueron los desafíos que se afrontó en aquello. Sí, sí. Bueno, era una cosa muy polémica que estaba pasando en diciembre del año pasado, del 2024. Acababa de salir en la prensa que Bópoli en sus elecciones internas había sido frustrada la votación, que Ya. no había fallado, digamos, y, y ahí nos contactaron a nosotros. Ujú. Bueno, me tocó conocer a la dirigencia y ponerme a trabajar con ellos en equipo, y justamente fue mucho de... Ellos tenían un requerimiento especial, que tenían que verificar la identidad del votante antes de habilitarlo para que pudiera... Ya, entiendo. Pero no solamente a través de registro civil, ellos querían verlo, entrevistarse con la persona antes de poder habilitar Ya. para que votara. Entonces, y tení, no sé, 30.000 votantes y todos quieren votar a las 9 de la mañana, ¿ya? Entonces tú tenés que ser capaz de organizar un equipo de trabajo que tenga la capacidad de atender en paralelo a mucha gente que vaya llegando. Entonces, ellos no conocían las técnicas que nosotros podíamos Claro. enseñarles, los software que podíamos poner sobre la mesa para organizar este grupo de personas. Claro. Y finalmente se planteó el diseño, se hicieron algunos pilotos, qué sé yo, y se empezaron a dar cuenta que ellos mismos podían ayudar podían pasar a formar parte de la solución, poniendo gente de parte de ellos, pero también siendo guiados por nosotros, Ya, perfecto. más las herramientas que les pusimos a disposición. O sea, ahí no quisieron trabajar con biometría directamente, o sea, quisieron que una persona estuviera como revisando un par de preguntas del tema. Si querían hablar con él, verlo, si verlo, usted es el dirigente, conocerse, muéstrame su carnet, si perfecto, entonces lo habilito para votar. ¿Entendés? Un proceso que podía haber Igual sido súper complejo, claro, que podría haber sido podría haber más... sido automático, como son todas, porque tú te conectas al registro civil, no tenés que entrevistarte con alguien para poder emitir. O a lo tu- mejor colocáis la otra capa de seguridad que ustedes tienen, que es el biométrico. Pues. Claro, ahora eso les quería contar en el fondo, que ya tenemos nuestra solución de biometría, que es capaz de escanear un documento de identidad, escanear tu cara, comparar, y si hay un match, ya verificaste tu identidad, pero ahí tenés que verificar que además de ser tú, que estés registrado y habilitado para votar. Claro, Entonces, una parte del proceso es autenticación y la otra es autorización. O sea, es quien dice ser sí. ¿Tiene permiso para votar? Sí o no. Entonces,
así se van estructurando de se cierta estructura, manera. se puede automatizar el proceso, ¿cachai? Claro. Se puede automatizar y como esta cuestión está funcionando en paralelo en cada uno de los teléfonos de las personas, podía abordar este gran número de Perfecto. votos o de gente, pero de forma segura, o sea, no, Claro. sin bajar la guardia en cuanto a seguridad, que yo sé que también hay otras empresas que ofrecen precios súper bajos, pero no tienen conexión al registro civil o eliminan un montón de Claro, cosas que al fin y al cabo te puedes jugar en contra. Yo creo que no eso se es ven. importante, claro. No se ven, pero tienen que estar presentes. Es que son las capas de seguridad que hoy en día tenemos que tener sumamente claro el tema de informática. O sea, esas empresas que a ti no te proporcionan una seguridad real, ¿cómo comparar con servicio de costo interno, ¿cierto? O el registro civil, o tener una biometría. Es crónica no muerta anunciada. Claro, o sea, en cualquier momento te lo pueden objetar también porque pueden decirte, ya, ¿y quién es este votante? ¿Cómo lo validaste? No, ingresó nomás. Y hay un punto interesante en ese sentido, que por ejemplo, a raíz del decreto 44 que está en vigencia desde febrero del año de este año, El hombre de las leyes. que pasa en el comité paritario. Antes era la lógica que decían, no, es que con el Google Form basta y sobra, que es secreto. Ya. Sabemos que Google Form, Form claramente no es secreto. No. Entonces, ¿qué dice ahí el decreto 44, artículo 27? Expresamente que el sistema tiene que ser en base a una votación trazable, secreta y que los datos estén resguardados. Y ahí claramente tenemos dos alternativas muy claras. La votación presencial con la típica urna que lo vamos a vivir ahora pronto, claro. O mejor dicho, lo hemos vivido en innumerables ocasiones en nuestro país. Y lo otro, la votación electrónica. Son las dos formas que permiten esta seguridad. Entonces ahí es interesante cómo se va reflejando esto de la seguridad. Te tengo una pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Sí? Tú hablas de la biometría. Sí, es una lógica similar a cómo se aplica en los bancos, obviamente con diferencia. Que yo recuerdo, típico, no sé, si uno se quiere hacer una cuenta o quiere acceder, que no sé, uno quiere comprar una tarjeta por internet, ¿sí? Y uno tiene que abrir la aplicación, poner que es uno y después se activa el sistema de biometría y hay que empezar ahí a posar. Básicamente en eso consiste el proceso. Un clásico. Claro. En eso consiste el proceso. O sea, aplicamos biometría en dos etapas. Una es para facilitar dos procesos. Uno es el enrolamiento de la persona, que eso es como la parte más lenta de la biometría, en donde sí tenéis que mostrar un carnet y tu cara, ¿ya? Para hacer el match. Pero una vez que ese match está comprobado, ya se sabe que esa persona o ese carnet es quien dice ser. Entonces, en la siguiente vez ya no es necesario el enrolamiento, sino que solo con tu cara vas a poder al fin y al cabo no es una verificación. Sí. Y por otro lado, aplicamos biometría en la app que vamos a liberar ahora, porque una vez que tú ya te enrolaste o te creaste una cuenta, ya podéis ocupar la huella dactilar. Claro. Entonces, igual como lo ocupan los bancos, es la misma tecnología, pero desarrollada aquí en Chile por ingenieros chilenos y con harto esfuerzo. Y un poco de ingeniería inversa, la verdad, también, porque en Botardán fuimos los pioneros en poner biometría en juego, pero pagamos por eso, y pagamos carísimo. Nos daba una ventaja competitiva, qué sé yo, pero cuando pasó eso de las claves únicas, también cortaron la biometría, entonces nos quedamos solo con registro civil. Pero al paso de los años, ya con la llegada de la inteligencia artificial, tomamos esa tecnología y la ponemos a escanear documentos, a comparar caras, y ya nosotros mismos fuimos capaces de desarrollar nuestra propia solución. Oye, qué bueno eso. Yo encuentro que es súper importante que las empresas, ¿cachai?, se vayan modernizando y innovando también, o sea, que estén jugando todo este tema de inteligencia artificial y todo. Bueno, es súper entretenido. ¿Avancemos, Felipe? Sí, no sé dónde quedaste porque me cambiaste toda la pauta. Pero ya empezó hay que aprender a fluir en la vida. Mira, yo te voy a mencionar dónde quedamos. Ya. Donde dice que se necesita para que una plataforma de votación sea realmente confiable y segura. Mira, dale. No me interesa hacerte la pregunta, así que nos vamos a pasar al cuarto punto. Oye, sabemos que ya te estás expandiendo, ya estás abriendo fronteras, ya soy una persona que ya está trabajando con otros países y todo eso. Y ahora estás entrando fuerte, o estás tratando de entrar fuerte, ¿cierto?, en lo que es Latinoamérica. ¿Qué te motivó a dar ese salto? El
el tema que acá ya tomaste techo o realmente No, es por no. un tema de querer difundir un poco esto de... El potencial que tiene la tecnología, pues, este impacto que les decía, que realmente a la gente se le facilita esta toma de decisiones. Claro, Esa necesidad de toma de decisiones colectivas no está solamente, no es particular de Chile, No, está, pues. está en todo el mundo, digamos, presente en todo momento. Sin embargo, Chile siempre hemos sido como un polo de desarrollo tecnológico, donde muchas cosas pasan primero. claro. O sea, no es por ser soberbio, no quiero sonar soberbio, pero hay mucho talento en Sí. Chile. Entonces, llevar ese talento y ponerlo a disposición del resto de nuestros hermanos latinoamericanos, Claro. por decirlo así, es un poco la idea. Pues. Llegar allá con precios súper competitivos, que se den cuenta que el sistema es seguro, Claro. que es asequible y que les va a facilitar la vida, eso es motivante. Pues. Y al mismo tiempo es cumplir un sueño pues, Claro. de crecimiento, de aprendizaje. Es Y un montón de desafíos. Es importante eso. Maximiliano, estamos con el tema de la expansión dentro de Latinoamérica. ¿Las reglas del juego cambian mucho de un país a otro? Sí, sí, de todas maneras, la parte cultural, digamos, o las legislaciones no son las mismas en un país que otro. Entonces, si no hay una legislación que avale el tema del voto electrónico, es súper difícil porque está abriendo camino. Claro. ¿No? Entonces, por ahí, ese tipo de cosas, si tienen un impacto grande en qué tanto puedas llegar a penetrar en algún territorio o país. Como la legislación, la parte cultural también, la gente, o el acceso a tecnología. Aquí en Chile tenemos excelente conectividad, todo lo que queráis, pero eso no es la realidad de todos los países de... Claro, o sea, el región. proceso selectivo aquí en Chile es uno de los más rápidos a Además, nivel de además. Latinoamérica, pues entonces también es súper importante. Ujú. Correcto. Sí, por ejemplo, de transferencia en otros países se demora días Claro. y acá uno transfiere y que en Claro. 5 segundos ya Ya está está. en Sí. la otra cuenta. Ya, entonces, continuando con esto de la expansión, Ujú. ¿cuál es el desafío más grande de escalar fuera de Chile? ¿Los aspectos de la tecnología, lo normativo, la cultura o la confianza? Creo que lo normativo puede ser ¿En qué como- sentido? Como le explicaba, cuando no hay una legislación, por ejemplo aquí en Chile, la Dirección del Trabajo te autoriza a reemplazar un ministro de fe, entre comillas, Ujú. o a potenciar al ministro de fe, no reemplazarlo. Entonces ya tenéis como, si lograste que te autorizaran, Claro. ya tenéis como el apoyo, ya la gente te reconoce, cuando te piden tu certificado, Claro. ver el certificado, ya vale, entonces trabajo con ellos. En cambio, en un país donde no hay una legislación, no hay una cultura, no hay nada, tenéis que estudiar muy bien con quién te puede dar la oportunidad de demostrar que esto es un proceso que va a facilitar las cosas, que es seguro, Claro. que es confiable. Entonces, si bien la confianza es importante y es difícil ganarse de todo, la parte legislativa igual impacta, ¿ya? También la parte regulatoria, de pago de impuestos, ese tipo de cosas, uno tiene que educarse harto para poder, porque tienen que hacer las cosas bien desde el primer principio. momento. Entonces tenéis que saber emitir una factura de venta internacional, recolectar o pagar esos impuestos. Pero finalmente la gente felizmente lo entiende, pues ya a pesar de que es un poco más trabajoso, tiene más exigencias, cuando ven que están trabajando con alguien que sí está preocupado de resolver todos esos temas que sí o sí va a tener que resolverlo, Claro. ya empiezan a ganar más confianza, se empiezan a dar cuenta de que esto es algo en serio y que las promesas se van a cumplir. Entonces, básicamente eso, como la parte regulatoria. Es como lo más complejo el tema. Sí, sí. Oye, si tuvieras que resumir una estrategia de expansión en 3 pasos, ¿cómo sería? Ujú, ujú. Bueno, yo, como le decía antes, analizaría bien el mercado, me segmentaría algún nicho en específico y trataría de especializarme en esa área, viendo si es que hay competencia, buscando un atributo diferenciador que me posicione sobre la competencia. Entonces, básicamente eso, analizar el mercado, tratar de segmentar para que tus esfuerzos sean focalizados, porque uno tiene una cantidad de recursos limitados, Claro. de tiempo, de esfuerzo, de energía, de plata. Ujú. Entonces tenéis que estudiar y planificar bien antes de ejecutar. Y yo supongo que la parte que a mí me entretiene bastante, que es el tema de marketing para el posicionamiento. Principalmente. Tú te ríes, pero es importante, no lo creas. Sí, Si vas a no, conocer no, no, afuera, no, no. eh, No le bajó el perfil a eso, sino de algún modo la cara que pones como... oh. Es que se le olvida mencionarlo, me da rabia. Oye, pasemos Dale. directamente a temas de
de liderazgo. 8 años dirigiendo un producto delicado y altamente regulado aquí en Chile. ¿Cómo has aprendido, qué has aprendido como CEO? Como esas cosas que te faltaban cuando eras ahí. Bueno, siempre hay que ser humilde, reconocer las limitantes de uno y también estar abierto al trabajo en equipo, y en eso me faltaba mencionar el, el equipo que yo tengo detrás, todo esto que se ha hecho realidad, bueno, obvio que el esfuerzo personal, pero sin el apoyo de mi pareja, sin el apoyo de la gente que trabaja conmigo, claro. habría sido imposible, pues, porque hay momentos que se requiere un trabajo en equipo fuerte y también habilidades distintas, claramente. Entonces formar un grupo de trabajo y lograr el compromiso de esas personas, eso ha sido como clave. Y también el educarte continuamente, porque uno viene del área informática, qué sé yo, Claro. no de tributaria, no de recursos humanos, no de esto, pero como empresario tenés que cumplir con todo. Y en Chile el tema de la permisiología también es un tema, entonces tenés que cumplir con absolutamente todo, y uno no partí con un apoyo del gobierno, con un fondo, nada, todo es A pulso. a pulso, a esfuerzo mío personal, más el apoyo de la pareja y las personas que me rodean. Esto es súper importante, que es lo que siempre hablamos, weón, que para que las cosas funcionen siempre tenéis que tener, weón, un profesional en cada área, ¿cachai? Y que sea una persona que maneje el área. A la larga una mirada integral, porque Sí. puede ser, a ver, este producto eminentemente tecnológico, pero no es solamente esa vertiente la que entra en juego, sino muchas otras áreas. No, tenéis venta, tenéis el tema legal, como dice Sí, Maximiliano, el tema normativo, normativo. entre otros, incluso también algunos lo pueden decir, oh, no es relevante, pero es importante, el lenguaje emocional. Y en ese sentido te quiero preguntar, Max, pensando en el Max de inicio de Bota Latam versus el Max actual, ¿cómo ha cambiado tu forma de liderar desde los primeros años? Pregunta complicada. Como un viaje en el tiempo. Vamos a ver, seamos honestos. El más grande los mandaba a todos lados. Claro, básicamente eso, justamente el tema emocional, y en mi caso particular ha sido todo un tema que he tenido que trabajar a lo largo de los años, porque la frustración o las dificultades hacen que a veces uno acumule muchas emociones y debe saber modularle, regularle y expresarse de forma adecuada. Entonces, Sí, pues los informáticos somos bien cerrados. Claro, nosotros los informáticos como que es la habilidad blanda no es No, 0 y 1, 0 y 1 no va. Entonces hay que bueno, educarse, trabajar en equipo, tener tolerancia y estar dispuesto a aprender. Y cómo he ido cambiando, yo creo que en esos aspectos, pues me he ido educando harto más que al principio en áreas que no me llamaban tanto la atención. ¿Cómo en cuáles, por ejemplo? El tema de los impuestos, recursos humanos, hay que tener el reglamento interno de la empresa, ahora la ley Karim, hay los contratos al día. O sea, son varias cosas que uno, la verdad, es que cuando empieza, weón, sinceramente no las tiene claras. No, porque es un aprendizaje, porque claro, uno puede ser súper experto en tu área, pero a su vez también hay que ir abriéndose a otras. Oye, pero yo otro detallito que quería mencionar, que otro punto clave, digamos, es que tú puedes tener un buen producto, un buen servicio, todo lo que quieras, pero si no hay ventas, si no tenemos un cliente, claro, muere todo. Muere todo. Entonces también en la parte comercial, el área de ventas, también es como toda una habilidad bien específica que hay que desarrollar o tener a alguien que ya la tenga desarrollada. Pero uno tampoco se puede desentender, entonces también tenéis que irte educando en estas cosas. O sea, yo creo que uno como dueño de empresa tiene que tener la capacidad de poder entender qué es lo que desarrolla cada área, ¿cierto? Porque eso es súper importante, a lo mejor no entenderlo al 100%, pero sí tener nociones bastante fuertes, ¿cachai? De lo que deben hacer también, porque está bien, tú a lo mejor tienes a tu jefe de ventas, ¿cachai? Y ese jefe de ventas maneja completamente el área, pero tú también tenés que estar ahí como pisándole la cola para cachar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el análisis, los parámetros que sigue, si se ajusta a lo que uno estima? Claro. Y ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con que ya tú has destacado el trabajo en equipo. En ese sentido, una empresa de votación es un trabajo más centrado en la ingeniería, más compliance, o más soporte, o más heterogéneo. Heterogéneo
¿Te refieres a que un poco de todo? Sí, un poco variado. Sí, sí, porque por ahí va la cosa. O sea, bueno, a nivel técnico el error tiene que ser cero, ya que igual es difícil. Claro. Entonces la parte técnica es re importante, pero la parte de relaciones humanas también es a veces incluso un poco más importante. Como les decía, hay anécdotas, hay situaciones complejas en donde uno que le ha puesto el alma a que el sistema funciona y, por ejemplo, sabe que el sistema funciona bien, pero alguien te acusa de que no es así, ahí eso requieren habilidades de alguien que ponga como paño frío a la Claro. situación. Entonces ahí salen las habilidades blandas. Por otro lado, todos somos seres humanos, nos podemos enfermar o algo, entonces tiene que haber un equipo Que te fuerte pueda y suplir también en que, ese claro, momento. cuando un rol bien específico cae, los otros también tienen que tener una cierta noción de cómo Claro. se hacía ese trabajo. Una contingencia, un plan B en caso Plan de... B. Que es Siempre. clave porque el show debe continuar más allá de las contingencias. Claro que sí. Aunque sea una frase cliché, es cierto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Salto Digital. Uno como impulsor de una página, uno necesita que funcione el show, Claro, más allá de que Felipe esté enfermo o Felipe esté alegre. exactamente. Oye, y pasando un poco con el tema así emocional que estamos teniendo, si pudieras volver al primer año de Bota Latam, ¿qué consejo te darías a ti mismo? No tengas socio. Una cosa así, ¿no? Sí. ¿Qué consejo te daría ahí, así como de real, así ya 8 años después? Bueno, desarrollar tolerancia a la frustración, digamos. Por ejemplo, yo por lo menos empecé unos 10 emprendimientos antes de que alguno diera Claro. algún tipo de resultado. Y, y también la falta de experiencia en ciertas áreas te puede llevar a asociarte con gente que en un principio te puede parecer Sí. o puede ser bueno, pero después de un cierto tiempo puede cambiar esa relación. Entonces también hay que tener harto cuidado con quién uno se relaciona y se junta. También eso, a veces me tocó una mala experiencia de tender la mano a una persona muy joven, muy talentosa, con mucha necesidad de salir adelante. Claro. Entonces dije, tate, un cabro empeñoso, humilde, Con este lado. talentoso, ¿cómo no le voy a dar el tender la mano? Y además había estudiado lo mismo que yo, Claro. era yo, pero años antes. Y dale, nos meto en la empresa y todo, y el resultado fue que, a pesar de tener contratos firmados y todo, el tipo viene y empezó a jugarme chueco, a robarme información del sistema, qué sé yo, Ya. hasta montar una empresa paralela, po. Y el tema después de hacer justicia, ¿cachai? Tú tenías documentos firmados, Claro, pero tiene un tema legal. ¿No? ¿cachai? Entonces, con las penas de infierno, si el tipo hacía eso, y va y lo hace, después tú tenés que La parte jurídica, po, bueno. perseguir justicia, po. Entonces tenés que, para que un abogado se mueva, tenés que poner plata, po. Claro. Entonces, además de haber sufrido el perjuicio de lo que te puede haber pasado dentro de la empresa, ahora tenés que hacerte cargo de pagar a alguien para hacer justicia. Entonces, el consejo que les quiero dar es que Elijan bien a las personas con las cuales te relacionas. elijan bien, evalúen bien, dense el tiempo de entrevistar a la gente o conocer quiénes son, si hay alguien que pueda darte alguna referencia, algo, y también ser bien cauto hasta dónde uno da acceso a las cosas. La gobernanza de la información es un tema bien importante aquí en la votación electrónica. Entonces tú tenés que cuidar a full la información de tus clientes. Pero yo creo que eso también se da en toda empresa, no solamente en tema de la votación. O sea, yo creo que qué tanto qué tanta confianza le quieres dar a una persona. De repente ahí está, hay un dicho bien antiguo, weón, que dice que la confianza está en el ojo del... No me acuerdo cómo es ese dicho. ¿Vale? El dicho no lo recuerdo, pero sí, claro, en términos informáticos, en términos también de alguna u otra manera. Claro, si le das mucha confianza está la tentación de que te Sí. puedan hacer algún mal. ¿Por qué? Entonces, Porque puede pasar también situaciones anecdóticas de una, por ejemplo, que si fue un error involuntario, un community manager de estas cadenas de comida rápida, sí, probablemente en su celular se recuerda. tenía la cuenta corporativa y la cuenta personal y quería subir un video de una fiesta
y la subí a la corporativa. Y cuento corto, ahí se generó todo un tema, pero no de crítica hacia la empresa, sino de preocupación de, oye, la empresa va a despedir al community manager por el error. Y al final la empresa aprovechó el momento como marketing Sí. y que dijo, tranquilidad, tranquilidad, él sigue trabajando, va a estar mucho más atento a lo que publicar, pero sigue acá acompañándonos y feliz, ¿Fue feliz de Burger todo. King parece que fue? Si no me equivoco, sí. Y fue una empresa de comida, pues, weón. Sí, y ahí quiero engancharlo con una pregunta, ¿Ya? que está acá en pauta. Muy bien, muy bien. Me gustan tiene? las pautas. Yo soy un poco más libre, pero ¿Sí? bueno, detalles. Acá, a ver, claramente en todo trabajo existe un día típico. ¿Cómo es el día típico en Bota Latam o cada día es un incendio distinto? Ajá. No, bueno, como yo les comenté en algún momento que tengo harta experiencia en el área de desarrollo de software en grandes empresas de la banca, Claro. aeronáutica, fábricas de software y por ahí por el 2010 se empezó a conocer lo que son las metodologías ágiles, el Scrum. Y son metodologías de trabajo que buscan ser eficientes. Pues, entonces, de todo eso que yo aprendí en esos ambientes, lo traje a la empresa y traje las buenas prácticas de eso. Entonces, un día a día típico de Botatán empieza con una daily meeting, que es una Sí. ceremonia parte de esta metodología, en la cual hay una ronda donde todos les toca hablar y van comentando qué es lo que están haciendo, si tienen algún problema y qué van a hacer a continuación. Entonces, con esa dinámica, todos se están enterando constantemente de qué está haciendo el equipo? qué está haciendo el equipo, qué está pasando ese día. Entonces, aplicar esa metodología y ser constante y esa reunión hacerla corta, pues, o sea, que no sea una cosa Claro. latera, sino que cada uno hace una pasada. 10 rápida, minutos, 10 minutos chao. y listo. Entonces, eso como para planificar el día, ¿ya? También es importante a fin de mes como tener ojalá una retrospectiva, tratar de encontrar las cosas que se hicieron bien para seguir haciendo más de lo que se hizo bien y las cosas que se hicieron mal, Corregirla. pues tratar de hacer menos de eso o corregirlas. Entonces, para mí por lo menos la metodología ágil, aplicarla en Botolatam me ha servido un poco para llevar adelante este trabajo en equipo. O sea, podemos decir que tus días son casi siempre los mismos. Es poco los incendios que salen. No, pero bueno, tenemos todo tipo de procesos eleccionarios, ¿ya? Y algunos requieren desarrollos personalizados, otros son incendios, que digamos, como el caso que contamos Claro. de Bópoli, que estaba incendiado totalmente y había que luchar contra el drama interno que se había Claro. armado, con la presión de la prensa que tenía como los focos y todo eso. Entonces también hay instancias, bastante seguido, de que llegan clientes incendiados que uno tiene que responder. Pero es que en eso somos especialistas, ¿cachai? Nosotros tenemos un equipo de trabajo tan Consolidado. consolidado y nuestras cositas regulares tan ordenaditas que ordenadas, perdón, cuando llega uno de estos incendios, Estás con el extintor en la mano y al tiro. sí, sabemos cómo reaccionar las primeras veces, claro, se sentía demasiado la presión, pero ahora ya hemos probado las cosas y han dado resultados. Algunas no, pero las que sí han dado resultados se las hemos rescatado y las repetimos la fórmula. Pues. Buenísimo. Entonces, por eso. Oye, interesante ese tema. Hablemos de tecnología, seguridad y confianza. Bueno. Cuéntanos, Felipe, como menciona profe, ilumínenos. Ya, mira, cada año aumenta la preocupación por el tema de la ciberseguridad, que garantiza la integridad y la transparencia de sus servicios. Sí, O sea, esta parte yo creo que es súper importante porque Sí, al fin y al importante. cabo, bueno, Renovándose lo conversamos, continuamente. o sea, conversamos un tema un poco de seguridad, que es la validación de los datos, que es el tema directamente, la biometría, etcétera, etcétera. Son muchos factores. Y por un lado está el lado tecnológico, Claro. todo lo que tenga que ver con que tus servidores estén actualizados con los últimos parches, que las librerías con que tú construyes tu software también tengan las versiones correctas para que no haya ningún bug que pueda ser explotado por un atacante. Pero tú podés tener un tanque tecnológico sumamente protegido, Claro. pero el 90% de los ataques exitosos entra por la ingeniería social, que tiene que ver con engañar a algún trabajador o a alguien Claro. para que te dé acceso a algún recurso. Entonces tenés que cuidar las dos áreas, por estar preocupado de la parte técnica, pero también estar con el equipo haciendo un trabajo Claro. de concientización
de que el manejo de la información hay que tener cuidado. O sea, supongo yo que el manejo de datos con el tema de la votación están en dos servidores totalmente distintos, no se cruzan ni se parejan. Claro, Porque no... cada cliente, en el caso nuestro, la arquitectura que se diseñó es que cada cliente tiene una instancia única y aislada de su votación Ya, perfecto. y sus datos. Entonces, Está más que blindado. está blindado. También la información dentro de la base de datos no es texto plano. Tú no podéis leer el nombre de alguien, nada, está todo cifrado. ¿Ya? ¿Ya? Antes de iniciar una votación, tú tenés que generar una clave para descifrar eso. Primero para cifrarlo. Claro. Y se entrega a un ministro de fe, la información se empieza a cifrar, a quedar almacenada, cifrada, pero después para poder conocer y calcular los resultados, tú necesitas la clave del ministro de fe más otra clave de la comisión electoral. Entonces se tiene que cumplir que se acaba el plazo de la votación, Claro. y que se validan ambas claves y recién ahí la información está disponible como para que el sistema la pueda leer y mostrar por pantalla los resultados. Por otro lado, también tenéis que darte cuenta y ser lo suficientemente humilde que la habilidad y la capacidad de uno puede ser limitada, entonces está bueno contratar auditoría externa, dedicar hacking, y ese tipo de cosas Que están hay que en boga, invertir. que la verdad es que son cosas que están saliendo hace un par de años atrás y es un tema sumamente fuerte dentro del negocio de software y demás. La realidad es que frente a un equipo organizado de hackers que quiera atacar una empresa, No hay nada que hacer. no, probablemente esa empresa ya tenga un área de ciberseguridad y todo, pero difícil que esté al nivel de este Claro. equipo de hackers que puede ser contratado por algún gobierno, por el que hayan otros intereses más Ha grandes. pasado con los grandes Sí. bancos, el Santander, Oh. el Chile, y varios han tenido problemas. Ojalá. La Vela, tecnología también. avanza súper rápido. Ahora ya existen los computadores cuánticos y esos son capaces de cifrar cualquier tipo de encriptación o cifrado que uno pueda ocupar. Entonces los bancos, las instituciones financieras ya esto lo saben y están invirtiendo en la misma tecnología cuántica como para poder hacer transacciones seguras. Ya toda esta información viaja por el aire, a los satélites, baja al otro lado del mundo, en la otra sucursal del banco. Y por ahí tiene que haber estos cifrados súper ultra modernos para que esa información viaje segura, porque ya existe la capacidad de cómputo como para intervenir o capturar Claro. un flujo de datos y poder romper esa encriptación y leerlo. Entonces, es complicado el tema porque no cualquiera puede tener acceso por ejemplo, a un computador cuántico, pero cuando estamos hablando de gobierno Claro. o intereses mayores, las instituciones que cuidan datos sensibles y todo, tienen que estar súper al día, preocupados e invertir en el tema, po. Y es difícil porque tú tenías una startup o una empresa Claro. que estaba creciendo y como hemos ido abordando en esta reunión, nos hemos ido dando cuenta que son muchos los aspectos que hay que estar Sí, po. pendientes y la ciberseguridad es uno de ellos. Entonces también, como les decía, conviene prevenir desde el primer momento en ocupar proveedores que tengan sus instalaciones físicas con certificaciones, digamos, los data centers tienen que tener certificaciones de seguridad. Después el sistema operativo que uno ocupa tiene que estar actualizado, parchado, qué sé yo. Y después el programa que tú creas tiene que haber sido hecho con librerías que estén actualizadas a sus últimas versiones para que no hayan bugs. Y así todos los días igual van saliendo bugs. Sí, ¿Cachai? Entonces, por eso es bueno contratar una empresa Entonces, que se tenés dedica al que- tema de la ciberseguridad. Claro, para constantemente estar haciendo controles que te permitan darte cuenta que estás siendo vulnerable y poder reaccionar. Oye, es súper entretenido el tema de la ciberseguridad todo esto, Ujú. chicos, así que yo creo que sería bueno a lo mejor. Sí, tratar en detalle, En detalle ese eso. punto con alguien que nos cuente. Sí, o sea, creo que podríamos hacer un par de llamadas Sí, en esa área. A ver no, si no. nos traemos a uno así como para que no. No, o sea, es que. No, sí se puede, pero ahora hay un punto importante, Max. Sí. Ujú, ya, Vamos a dejar la empresa, el funcionamiento, el trabajo, ya, y queremos de algún modo conocer a Max Sí. persona. ya. En este sentido, en breve, dos preguntas. Ujú. Uno, ¿quién es Max persona? No estoy hablando de Max ingeniero, Max programador, sino cómo te definirías tú como persona. Ujú. Y en segunda instancia, pensando en Botalatam. Si no hubieses creado Botalatam o la empresa Software, que a la larga es la madre que sostiene Botalatam y otra iniciativa, Ujú. ¿a qué te hubieses estado dedicando? Ujú.
Bueno, yo de chico era un cabro bien rebelde en el colegio, no tenía la madurez suficiente como para darme cuenta de las oportunidades que estaban dándome, se me estaban dando, al Claro. poder estar en un colegio, al poder tener la oportunidad de estudiar. A veces unos chicos no tienen la madurez de eso, pero lo que sí me gustaba, me encantaba eran los videojuegos, digamos, y pasaba metido en los videojuegos. Entonces, eh, por ahí nace mi inquietud de acercarme a los temas tecnológicos. Ya Claro. después llegaron los Atari con el tiempo, y fue una locura, así, yo estaba en éxtasis. Y siempre me tuve, en algún momento cuando tuve que estudiar algo, tenía esta beta de emprendedor, pero la beta tecnológica. Entonces me di la oportunidad de estudiar ambas cosas. La verdad es que me formé el primer año en ingeniería comercial. Ya. Y mis papás me dijeron, no, nunca más te pago nada, a trabajar. Y, y ahí cuando me tuve que poner yo a Ahí trabajar te y empezó a pagarme arriba, yo mis pues. propias cosas, ahí nunca más me eché un ramo, pues. Ahí No. le tomé el peso, oye, esta oportunidad de poder que alguien te esté enseñando una materia, algo, realmente cuesta ganárselo, pues, tener esa posibilidad. Entonces ahí ya la maduración vino mucho más fuerte. Bueno, me forré ese año comercial y me metí como no existía el tema de desarrollo de videojuegos, pero sí existía análisis y diseño de sistemas. Entonces me acerqué al área y ahí conocí lo que es la programación. Y ahí encontré una de mis pasiones, que era como un mundo en donde uno tenía un poco como, era un poco superhéroe, como en este mundo digital y tecnológico, Claro. saber programación, profundizar en tecnología, te entrega como habilidades que te hacen un poco... Sí, o sea, la verdad es que dentro del área de informática yo creo que la Ujú. programación es una de las que más aporta y una de las áreas más Sí. importantes. O sea, bueno, Eh, es eh, cuático. es verdad, eso sí es Ujú. clave. Junto con aquello, por ahí nos soplaron que tienes otras pasiones, como la música. Sí, pues no, también ahí, bueno, varias, como les decía, a través de la vida uno siempre tiene anhelos, pues anhelos, entonces, pero hay prioridades. Entonces, cuando tú ya tienes más o menos tu carrera profesional o tu, en este caso, tu emprendimiento más o Claro. menos seguro, te podéis dar el lujo, entre comillas, de explorar esas inquietudes, pues. Entonces, nada, Tenemos un grupo. toco batería, hace poco me invitaron a una banda, estamos tocando en la banda. El otro día fueron unos amigos para la casa, un amigo que toca guitarra ¿Guitarrista? en la calle, digamos, ¿Ya? y yo pesqué la batería y démosle nomás, y salió un buen carrete con mi amigo. Buenísimo. Y la otra pasión que tengo son las motos, pues, ¿cachai? La música, las motos, y ahí es donde yo soy feliz. Oye, en la música tenemos algún datito así como te podemos ir a ver tocar en algún lado, en algún Instagram o a lo mejor algún video que hayáis colgado en Y, YouTube, algo así. no, o sea, nada formal hasta el momento, pero sí estamos ensayando constantemente los viernes con una banda y sacamos algunos temas antiguos, así como Bueno, de clásico. Bob Dylan y esa banda que es como más relajado. Como ellos me invitaron, yo tengo que como que adaptarme nomás, Sí, pues, obvio. pero me sirvió como para superar y finalmente ponerme a tocar con alguien más. Pero a mí yo soy un poco más del rock, más pesado, Ya. todavía no encuentro Tú. mi banda así como más... Corte, Como ahora a poquito buenísimo. haciendo cosas. Sí, en algún momento puede surgir y yo feliz, pues. Buenísimo. Felipe, ya hay que ir cerrando. Sí, Y por eso mismo. en ese sentido, ¿disparas tú o disparo yo? Voy a disparar yo, Dale. pero quiero ¿Qué te hacerlo de pasó? dos formas. Ujú. Juegue. Completa la frase. El futuro de las votaciones es. Es digital, es inmediato, es seguro, es Botaladam. Muy bien. Sonó como eslogan. Sí, eso no es leo. Sí. Oye, y ya como para ir cerrando, ¿qué se viene para Bota Latam en el próximo año? Aparte de la expansión que ya lo hemos hablado. Sí, unir una serie de cosas que hemos estado haciendo, po. Les conté que habíamos desarrollado la tecnología de biometría de Claro. forma interna. Por otro lado, la app, la versión nativa, digamos, que pues, se puede instalar de nuestro sistema web, también lo estamos lanzando ahora en este mes de diciembre. Entonces integramos ambas cosas, por la biometría, la autenticación biométrica, la pusimos Junto con la en la aplicación y la vamos a estar liberando ahora como parte del servicio. ¿Cachai? No es como algo para vender aparte, Claro. sino que es como complementar la oferta, Ujú. que ya es muy buena, pero queremos hacerla aún más buena. Por otro lado, también esa tecnología que se desarrolla internamente queremos sin comercializarla. O sea, no solamente aplicarla en Bota Latam, sino que cualquier empresa o institución que haga uso de contraseñas
ya deje eso atrás, nos contrata a nosotros y aplique biometría, por ejemplo, en un hospital para acceder a información de los pacientes, quizás tenéis que obligar a que el médico vaya a ese hospital para poder poner la clave, porque fuera de la red no funciona. Quizás con biometría eso podría ser posible, que el médico esté en su casa nomás y no tenga que ir hasta allá. Hay bastantes empresas que lo hacen. De hecho, HDI tenéis que conectar una VPN, un huevo, pueden entrar, weón, cuando eres trabajador de HDI y estés trabajando en los lados. Sí, pues el tema de dejar un poco atrás de las contraseñas y empezar a ocupar tecnología que ya existe, creo que hay un nicho, y lo que pasa es que nosotros hacemos software que es como muy amigable, muy fácil. Entonces, Claro. esta integración con BioShield, se llama, pero aprovecho para pasar el dato, Eso. BioShield, la integración tiene que ser muy fácil. Entonces, tenés todo el equipo de ingenieros que ya tienen harta experiencia a disposición de ese cliente para que no más de una semana ya Tenga integrado su integrado. capa de seguridad adicional. Entonces, al cabo de un mes, todos sus empleados ya se enrolaron y de ahí en adelante ya ponen la cara, ¿no? Así que Literalmente. Buenísimo. Digital. En ese sentido, Ujú, pensando a modo de cierre ya, ujú, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a los emprendedores que están recién partiendo, ujú. que eventualmente llevan un tiempo y tuvieron una caída y dicen, no, ya, chao, mando toda la cresta? Que emprender es igual que la vida, po. Te da golpes duros, te rompe a veces, te quiebra y ahí tú tenés que buscar fuerza no sé cómo no sé si flaqueza o cómo llamarlo, pero encontrar tu fuerza. O sea, todos tenemos la capacidad De pararnos. de pararnos, que ahí piensa en tu hijo, piensa en tu familia, piensa en tus anhelos y finalmente en ti mismo, lo que yo sé que es difícil, pero hay que seguir adelante. Ojalá también hagan deporte. Yo creo que el deporte, andar en bicicleta, hacer un par de cosas, te ayuda harto a botar relajarte, estrés claro. y a ganar energía. Aliméntense bien, no tomen tanto, digamos. No, buena alianza. ¿Escuchaste? No, yo no me bebo tanto. ¿Qué te pasa, hombre? Pero, y también compatibilizar, pues, o sea, hay momentos en la vida que está bien enfocarse full a perseguir tus anhelos y tu empresa, tu emprendimiento, pero nunca descuide a la gente que está contigo en los momentos difíciles, que es tu familia, pues. Entonces, equilibrio. Equilibrio. ¿Sí? Buenísimo. Oye, ya haciendo el cierre, chicos, ha sido una entrevista bien entretenida, ya vamos alrededor de la hora 5. Entonces, a Botalatam lo podemos encontrar en Botalatam.com, en YouTube, en Facebook, Instagram en Instagram, también. en LinkedIn, que es la como red que a nosotros nos gusta un poco más, quizás no es tan popular, pero está el perfil más profesional. Pero también hacemos hartas publicaciones en Instagram, ahora estamos abriendo una cuenta de TikTok y buscan el nombre, Botalatam, y algo entretenido que van a encontrar, si lo buscan en Google, son las 34.000 opiniones 5 estrellas Mira, verificadas qué en Google. 34.000. 34.000. No es menor. Entonces ustedes pueden leer qué es lo que opinan nuestros clientes, nuestros usuarios, de la mano del cliente y del usuario. No que nosotros Está ahí a la par contemos. de Booking más o menos, tú, con calificaciones en Google. Más o menos. Entonces eso es destacable, po, y es Sí. un orgullo. O sea, en algún momento de mi carrera yo hice software que no lo ocupaba nadie. ¿Cachai? Y me le puse el alma a la cuestión y después no, ese proyecto no lo vamos a ocupar. Y ahora que haya hecho un proyecto que lo ocupe harta gente, que esté provocando un impacto y que además tenga un feedback positivo, de verdad que es un motivo de orgullo. Así que chicos, ya lo saben, botalatam.com los pueden encontrar para que vayan a revisar, a interactuar un poco con los chicos y si claramente necesitan un servicio de votación electrónica, piensen en ello. Luis Felipe, damos cierre a este... Correcto, pero antes. ¿Dónde encontrarnos, por favor? Obviamente nosotros? sí, Obvio. de la pega al podcast en Eso. Instagram, en YouTube, en Instagram, YouTube, Spotify, Y TikTok. sí, y TikTok, y pronto se vienen mucha sorpresa. Compartan, síganos, inviten a todos, al perro, al gato, a todo el mundo, a que sean parte de este espacio. Y a su vez también hay que aprovechar la instancia saltodigital.cl y ateneaconsultores.cl. Sí, se vienen varias cosas entretenidas. Recuerden que vamos a dejar los datos directamente de Botalatam acá en los CG. Y chicos, como siempre, estudien, analicen y compartan. Y sean felices. Sean felices. felices. Cuídense. Chao. Chao, chao.